Mi nuera obligó a mi marido a hacerle un favor. Yo me fui en silencio. A la mañana siguiente, vio la nevera vacía. Entonces nuestro abogado entró en la casa en pánico. Ella quedó en shock en el momento en que se dio cuenta de que sigan nuestro canal y motívenos a seguir contando las historias de las sombras de tía Rosa. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Déjenlo en los comentarios para que yo sepa hasta dónde están llegando mis relatos. Bueno, déjame contarte cómo llegamos a ese momento. Porque la historia comienza 3 días antes, en mi propia cocina, cuando Sandra decidió que ya no era necesaria en mi propia casa. Me llamo Elena Morales. Tengo 64 años. Enviudé hace 2 años, y desde entonces he intentado mantener mi vida en orden. Esta casa de 3 habitaciones en el vecindario de Maple Grove ha sido mi hogar durante 38 años. Aquí crié a mi hijo Marcos. Aquí compartí 42 años de matrimonio con Roberto. Las paredes guardan cada risa, cada lágrima, cada momento de nuestra vida familiar. Sandra llegó hace 3 años. Mi hijo la conoció en una conferencia de ventas. Ella trabajaba en marketing, siempre impecablemente vestida, siempre con esa sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos. Al principio me pareció encantadora. Marcos estaba enamorado. Yo quería que fuera feliz. La boda fue hermosa, pequeña, íntima. Sandra insistió en que fuera minimalista y elegante. Traducción: su familia, sus amigos, sus decisiones. Pero no me importó. Marcos sonreía. Eso era suficiente. Los problemas comenzaron sutilmente. Primero fueron comentarios casuales. Elena, ¿no crees que estas cortinas están un poco pasadas de moda? ¿O esta alfombra realmente hace que la sala se vea más pequeña, no? Yo sonreía y asentía. Después de todo, era joven. Tenía ideas modernas. Luego vinieron las visitas sin anunciar. Sandra llegaba con Marcos los fines de semana, traía bolsas de compras y comenzaba a reorganizar cosas. Solo estoy ayudando, Elena. Esta casa necesita actualización. Movía mis fotos familiares. Reemplazaba mis plantas, donaba mis manteles sin preguntar. Marcos siempre tomaba su lado. Mamá, Sandra solo quiere ayudar. Es diseñadora de interiores en su tiempo libre. Sabe de estas cosas. Yo nunca discutía. No quería causar problemas entre ellos. Hace 6 meses me pidieron firmar unos papeles. Son para los impuestos, mamá, dijo Marcos. Sandra está ayudándome a organizar nuestras finanzas familiares. Firmé sin leer completamente. Confiaba en mi hijo. Pero hace 3 días todo cambió. Era martes por la tarde. Yo estaba preparando sopa de pollo, la receta de mi abuela que siempre reconfortaba a Marcos cuando era niño. Sandra entró sin tocar. Nunca tocaba. Traía a Marcos detrás de ella como un cachorro obediente. Elena, dijo sin saludar, necesitamos hablar sobre Acción de Gracias. Por supuesto, respondí, limpiándome las manos en el delantal. Estaba pensando en preparar el pavo tradicional con... No, me interrumpió. Su voz era fría, profesional. Este año, yo organizaré Acción de Gracias. Aquí, he invitado a 30 personas de mi familia. Me quedé callada. 30 personas, en mi casa, sin consultarme. Necesito que prepares todo el menú, continuó. Mi familia espera una comida espectacular. Nada de esas recetas antiguas que usas. Necesito algo moderno, impresionante. Marcos miraba sus zapatos. No me defendió. Sandra, dije suavemente, 30 personas es mucho. Quizás podríamos. ¿Podríamos qué, Elena? Su tono se volvió filoso. ¿Decepcionar a mi familia? ¿Hacerme quedar mal? Ya les dije que tendríamos una cena increíble. No puedes arruinar esto para mí. Respiré profundo. Entiendo, pero esta es mi casa. Creo que deberíamos. Tu casa. Sandra se rió. Fue una risa cruel. Elena, seamos honestas. Tu esposo murió. Marcos es tu único hijo. Eventualmente, esta casa será nuestra de todos modos. ¿Por qué no empezar a actuar como familia ahora? Sentí como si me hubieran abofeteado. Miré a Marcos, esperando que dijera algo, que me defendiera,
Pero él solo murmuró: «Mamá, Sandra tiene razón. Somos familia. Deberíamos compartir». Sandra se acercó a la estufa, probó mi sopa sin permiso y arrugó la nariz. «Esto está demasiado simple. Mi familia está acostumbrada a cosas mejores». Tomó la olla y la vació en el fregadero. 30 años de esa receta, desapareciendo por el drenaje. «Necesito que esta cocina esté impecable», continuó. «Voy a traer un chef profesional para supervisar. Tú seguirás sus instrucciones». Algo dentro de mí se rompió. No fue un quiebre dramático, fue silencioso, definitivo. «Está bien», dije tranquilamente. Sandra pareció sorprendida por mi facilidad. «¿Está bien? Bien. Empezaremos mañana. Necesito que...». «Está bien», repetí. «Haré exactamente lo que pides». Esa noche esperé hasta que se fueron. Luego subí a mi habitación y saqué una pequeña maleta. Doblé algunas blusas, un par de pantalones, ropa interior, mis medicamentos. Tomé la foto de Roberto de mi mesita de noche. En la mañana, antes del amanecer, escribí una nota simple. «Salí por unos días. Disfruten la casa». Cerré la puerta suavemente. Mientras caminaba hacia mi auto, escuché la voz de Sandra desde la ventana del segundo piso, hablando por teléfono con alguien. «Sí, mamá, funcionó perfectamente. La convencí de irse. Ahora podemos hacer lo que planeamos. Esta casa finalmente será nuestra». Arranqué el auto y me alejé. En el espejo retrovisor, vi mi casa desaparecer. No sabía entonces que Sandra había cometido un error fatal, porque yo no era la mujer frágil que ella creía. El Hotel Sunset Inn no era lujoso, pero era limpio y tranquilo. $49 la noche. La habitación tenía una cama decente, un baño pequeño y una ventana que daba al estacionamiento. Era suficiente. Me senté en la cama y miré mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Marcos. 2 mensajes de texto. «Mamá, ¿dónde estás?» Y «Sandra está preocupada. Llámanos». Sandra no estaba preocupada. Sandra estaba celebrando. Apagué el teléfono y me recosté. El techo tenía una mancha de agua en forma de nube. Me quedé mirándola, recordando cómo había llegado hasta aquí. Sandra no empezó siendo cruel. Fue gradual. Como agua hirviendo que aumenta de temperatura tan despacio que no te das cuenta hasta que te quemas. El primer año de su matrimonio, Sandra era educada, distante, pero educada. Venían a cenar cada 2 semanas. Ella elogiaba mi comida, aunque nunca repetía el plato. Marcos se veía feliz. Yo estaba contenta. El segundo año, las cosas cambiaron. Sandra comenzó a sugerir mejoras para mi casa. «Elena, estas fotos en la pared hacen que el espacio se vea desordenado. ¿Por qué no las guardas?». Eran fotos de Marcos creciendo, su primera bicicleta, su graduación, su boda con ella. «Me gusta verlas», le dije. «Pero no van con la estética moderna», insistió. Una semana después, llegué de hacer compras y las fotos habían sido movidas a una caja en el garaje. Marcos dijo que Sandra solo estaba ayudando a actualizar el ambiente. Luego fueron mis plantas. Tenía geranios en el porche, las mismas macetas que Roberto me regaló para nuestro 20º aniversario. Sandra llegó un sábado con plantas nuevas, modernas, en macetas minimalistas grises. «Las tuyas estaban muy descuidadas, Elena. Estas se ven mucho mejor». Mis geranios desaparecieron. No pregunté dónde. Mi ropa también comenzó a desaparecer. Suéteres que Roberto me había comprado. Un chal que mi madre me dio antes de morir. «Los doné, Elena», me informó Sandra casualmente. «Estaban muy viejos. Nadie usa esas cosas anticuadas». Cada vez que protestaba, Marcos decía: «Mamá, no seas tan apegada a las cosas materiales. Sandra solo quiere que te veas bien». Pero no era sobre verme bien, era sobre borrarme. Después del funeral de Roberto, Sandra intensificó su campaña. Llegaba con cajas de mudanza. «Elena, tienes demasiadas cosas. Una mujer sola no necesita 3 habitaciones llenas de recuerdos». Empacó las pertenencias de Roberto sin preguntarme, sus libros, su colección de relojes antiguos, su silla favorita. «Para», le dije, agarrando su brazo.
Ella me miró con esos ojos fríos. Elena, Roberto ya no está. Aferrarte a sus cosas no lo traerá de vuelta. Déjalo ir. Marcos asintió tristemente. Mamá, Sandra tiene razón. Esto no es saludable. Me quedé en mi habitación esa noche, llorando en silencio mientras escuchaba a Sandra y Marcos moverse por la casa, empacando la vida de Roberto en cajas que desaparecerían para siempre. Hace 3 meses, Sandra comenzó a traer a sus propias amigas a mi casa sin avisar. Llegaban con vino, reían fuertemente, usaban mi sala como si fuera suya. Una vez, encontré una de ellas en mi habitación, mirando mis joyas. «Oh, perdón», dijo sin vergüenza. Sandra dijo que tenías cosas vintage que podría ver. Le pedí a Marcos que hablara con Sandra. Él suspiró. «Mamá, Sandra solo está siendo social. ¿No quieres que tengamos amigos?» «Quiero que respeten mi espacio», respondí. «Estás siendo difícil», dijo. Esas 3 palabras se repitieron tanto que empecé a creerlas. Hace 6 semanas, Sandra llegó con un hombre en traje. «Elena, este es Richard. Es tasador de propiedades. Solo va a hacer una evaluación rápida de la casa». «¿Por qué?», pregunté. «Para el seguro», dijo Marcos rápidamente. «Es buena idea tener la casa evaluada correctamente». Richard midió, fotografió, tomó notas. Sandra lo seguía, señalando potencial de remodelación y valor de mercado actualizado. Yo me quedé en la cocina, sintiendo como si estuvieran tasando mi vida. Y luego estaban los papeles. Hace 2 meses, Sandra trajo documentos. «Son actualizaciones del seguro, Elena. Solo firma aquí». Había líneas amarillas marcadas. Yo estaba cansada. Marcos me animaba con la cabeza. Firmé. Una semana después, más papeles. «Estos son para proteger la casa en caso de que necesites cuidado médico en el futuro», explicó Sandra. Firmé. Más papeles el mes pasado. Actualizaciones de impuestos. Firmé. Cada vez, Sandra los guardaba rápidamente en su portafolio antes de que pudiera leerlos completamente. Marcos sonreía como si yo estuviera haciendo lo correcto. «Gracias por confiar en nosotros, mamá». Pero algo en mi interior comenzó a despertar. Una vocecita que decía, «Esto no está bien». Esa vocecita se hizo más fuerte cuando escuché a Sandra hablando por teléfono hace 2 semanas. Yo estaba en el jardín. Ella pensó que había ido al supermercado. «No, todavía no puedo venderla», decía Sandra. «La vieja sigue viviendo aquí, pero Marcos está trabajando en eso. Pronto tendremos que convencerla de mudarse a un lugar más pequeño, o mejor aún, una residencia asistida». Mi sangre se congeló. Sí, el tasador dijo que podríamos obtener 800,000, fácilmente. Después de las comisiones, tendríamos suficiente para el negocio que queremos empezar y para remodelar el departamento. Marcos dice que su mamá no necesita tanto espacio de todos modos. 800,000. Mi casa. La casa que Roberto y yo compramos con préstamos y sacrificios. La casa donde criamos a Marcos. La casa llena de 38 años de vida. Ellos querían venderla, y yo era el obstáculo. Ahora, acostada en esta cama de hotel barato, saqué de mi bolso los documentos que había firmado. Los había fotografiado con mi teléfono antes de salir, cuando Sandra no miraba. Los leí cuidadosamente esta vez. Las palabras me golpearon como martillos. Transferencia de propiedad pendiente. Poder notarial limitado. Beneficiario designado. Sandra había intentado que yo firmara documentos que le darían control sobre mi casa. Algunos documentos estaban incompletos, faltaban testigos, notarizaciones incorrectas, pero la intención era clara. Mi nuera no solo quería mi casa, estaba tratando de robármela legalmente. Tomé mi teléfono y busqué en mis contactos. «Marta, mi mejor amiga desde hace 30 años», contestó al segundo timbre. «Elena, cariño. Pensé que estarías ocupada preparando para Acción de Gracias». «Marta», mi voz se quebró. «Necesito ayuda». «¿Qué pasó?». Le conté todo. Los papeles, las conversaciones que escuché, la humillación, la nevera vaciada, mi partida. Marta escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo, «Elena, necesitas hablar con un abogado. Ahora. No tengo dinero para». «Mi sobrino Héctor es abogado de familia.
Le llamaré esta noche. Confía en mí, cariño. Esto no se quedará así. Colgué y miré el techo nuevamente. La mancha de agua parecía más grande ahora. O quizás era solo que mis ojos se estaban acostumbrando a verla. Afuera, el sol se estaba poniendo. En mi casa, Sandra probablemente estaba reorganizando mis armarios, planeando su cena perfecta, celebrando su victoria. Pero ella no sabía algo importante. Yo no había huido. Había dado un paso atrás para poder ver todo el tablero de ajedrez, y estaba a punto de hacer mi movimiento. La oficina de Héctor Ruiz estaba en el tercer piso de un edificio antiguo en el centro. Nada ostentoso. Una placa discreta en la puerta. Héctor Ruiz, Derecho de Familia y Sucesiones. Marta me acompañó. Necesitaba su mano firme en la mía mientras subíamos las escaleras. Mis piernas temblaban. Héctor era un hombre de unos 45 años, con canas prematuras y ojos amables, detrás de lentes con montura metálica. Me ofreció café. Acepté solo por tener algo que sostener con mis manos temblorosas. Señora Morales, comenzó, abriendo una libreta. Marta me contó lo básico. Pero necesito que usted me cuente todo con sus propias palabras. Y lo hice. Le mostré los documentos fotografiados. Le conté sobre las firmas que Sandra me pidió, las evaluaciones de la casa, las conversaciones que escuché, la humillación final en mi cocina. Héctor tomaba notas meticulosamente. Su expresión se volvía más seria con cada detalle. Cuando terminé, puso su bolígrafo sobre el escritorio y suspiró profundamente. Señora Morales, lo que me está describiendo es un intento de fraude inmobiliario mediante abuso de confianza familiar. Es más común de lo que la gente piensa. Entonces los documentos que firmé. Déjeme verlos más de cerca. Sacó sus lentes de lectura y examinó mis fotografías. Amplió la pantalla de mi teléfono, leyó cada línea cuidadosamente. Después de varios minutos, levantó la vista. Tiene suerte, señora Morales. Estos documentos son legalmente defectuosos. Mi corazón saltó. ¿Qué significa eso? Significa que su nuera intentó algo sofisticado, pero cometió errores. Este supuesto poder notarial carece de un testigo requerido. Esta transferencia de beneficiario no tiene la firma del notario correcto. Y esta autorización de venta tiene su firma pero no la de su hijo, que sería necesaria si él fuera copropietario. No es copropietario, dije rápidamente. La casa está solo a mi nombre. Roberto me la dejó a mí en su testamento. Héctor asintió lentamente. Eso explicaría por qué su nuera necesitaba estos documentos fraudulentos. Sin ellos, no tiene ningún derecho legal sobre su propiedad. Pero Marcos es mi hijo. ¿No tiene él algún derecho? No mientras usted esté viva y mentalmente competente. Un hijo adulto no tiene derechos automáticos sobre la propiedad de sus padres. Su casa es suya, señora Morales. Completamente suya. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no lágrimas de tristeza, lágrimas de alivio. Pero hay algo más que necesito investigar, continuó Héctor. Los patrones que describe, la manipulación sistemática, los documentos fraudulentos. Esto me parece demasiado planeado para ser la primera vez de su nuera. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que voy a investigar el historial de Sandra. Si ha hecho esto antes, necesitamos saberlo. Marta apretó mi mano. ¿Cuánto tiempo tomará? Deme 3 días. Tengo un investigador privado que trabaja conmigo. Él puede revisar registros públicos, historiales de matrimonio, transacciones inmobiliarias. Si Sandra tiene un patrón, lo encontraremos. Salí de esa oficina sintiéndome más liviana. Por primera vez en meses, no me sentía indefensa. Los siguientes 3 días fueron extraños. Me quedé en el hotel, ignorando las llamadas cada vez más desesperadas de Marcos. Sandra nunca llamó directamente. Eso me decía todo lo que necesitaba saber. Marta me visitaba diariamente, trayendo comida casera y compañía. Marcos vino a mi casa, me contó el segundo día. Preguntó si sabía dónde estabas. Le dije que estabas bien, pero que necesitabas espacio. ¿Cómo se veía? Confundido, preocupado, pero no culpable, Elena. Creo que genuinamente no entiende lo que Sandra está haciendo. Eso me dolió más que todo. Mi hijo,
tan ciego al veneno en su propia casa. El tercer día, Héctor me llamó. Señora Morales, necesita venir a mi oficina. Lo que encontramos, necesita verlo en persona. Mi estómago se apretó. Marta condujo. No confié en mis propias manos al volante. En la oficina, Héctor tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio. Su expresión era sombría. Señora Morales, su nuera se llama Sandra Patricia Morrison, pero ese no es su único nombre. Abrió la carpeta. Documentos, fotos, registros judiciales. Sandra ha estado casada 3 veces antes, no 2, 3. Me quedé sin aliento. Su primer matrimonio fue con Daniel Crawford en 2009. Daniel tenía una madre viuda, Mónica, que vivía en una casa valuada en $500,000. Un año después de la boda, Mónica fue internada en un asilo. La casa fue vendida. Sandra y Daniel se divorciaron 6 meses después. Sandra desapareció con $150,000. Héctor pasó a la siguiente página. Segundo matrimonio. Thomas Burke, 2012. Su madre Patricia era dueña de una pequeña propiedad en las afueras. Patricia murió en un accidente doméstico 6 meses después de la boda. Cayó por las escaleras. El caso fue investigado, pero cerrado como accidente. Thomas heredó. Se divorciaron un año después. Sandra recibió $200,000 en el acuerdo. Mi boca estaba seca. Tercer matrimonio. Rafael Montoya, 2015. Su madre Carmen vivía en una casa de campo. Carmen fue diagnosticada con demencia repentinamente. Terminó en una institución. La casa se vendió. Rafael y Sandra se divorciaron en 2017. Sandra obtuvo $300,000. Dios mío, susurré. Su cuarto matrimonio es con su hijo Marcos. Y usted, señora Morales, es la cuarta madre viuda. El cuarto cayó en silencio. Marta tenía la mano sobre su boca. ¿Los otros hijos? Pregunté con voz temblorosa. ¿Sabían lo que Sandra estaba haciendo? Según mis entrevistas, no. Todos la describen como manipuladora, convincente. Decía que estaba ayudando a las madres, que estaban enfermas, confundidas, que necesitaban cuidado profesional. Para cuando los hijos se daban cuenta, ya era demasiado tarde. ¿Y Sandra nunca fue arrestada? Nunca. Ella es extremadamente cuidadosa. Usa manipulación emocional, no violencia física. Crea situaciones donde las madres parecen incompetentes. Falsifica documentos, pero siempre tiene excusas. Es una depredadora profesional. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la gente normal vivía vidas normales. Compraban café, caminaban perros. No sabían que monstruos como Sandra existían. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté sin voltearme. Ahora, señora Morales, contraatacamos. Pero necesito su autorización para algo. Me di vuelta. ¿Qué? Necesito contactar a los hijos anteriores de Sandra. Daniel, Thomas, Rafael. Necesito sus testimonios y necesito instalar vigilancia en su casa. ¿Vigilancia? Cámaras ocultas, micrófonos. Sandra está en su casa ahora mismo, probablemente moviendo sus cosas, planeando su siguiente paso. Necesitamos evidencia de sus verdaderas intenciones. ¿Eso es legal? Es su casa. Tiene todo el derecho de monitorearla. Y señora Morales, hay una cosa más. Héctor sacó una serie de fotografías. Sandra entrando a una oficina de bienes raíces. Sandra hablando con un agente. Sandra mostrando fotos de mi casa. Estas fueron tomadas ayer. Su nuera ya está tratando de vender su propiedad. Le dijo a la gente que usted está en un asilo, que tiene demencia, que ella tiene poder legal para vender. La furia que sentí en ese momento fue más intensa que cualquier cosa en mi vida. Hágalo, dije con voz firme. La vigilancia, los contactos, todo. Quiero que Sandra pague por lo que le ha hecho a todas esas familias. Héctor sonrió. Era una sonrisa triste pero determinada. Entonces preparémonos, porque su nuera está a punto de descubrir que esta vez eligió a la víctima equivocada. Deja tu ciudad abajo. Quiero ver hasta dónde viajaron mis sombras. 5 días. Había estado fuera 5 días cuando decidí regresar. Pero no era la misma mujer que había salido silenciosamente de su propia casa. Héctor había trabajado rápido.
Las cámaras estaban instaladas, pequeñas, invisibles, estratégicamente colocadas en mi sala, cocina y pasillo principal. Un técnico llamado Mario las puso mientras Sandra y Marcos salieron a cenar 2 noches atrás. 30 minutos fue todo lo que necesitó. Todo está conectado a su teléfono, me explicó Mario, mostrándome la aplicación. Puede ver y escuchar en tiempo real. También graba automáticamente, todo respaldado en la nube. Miré la pantalla, mi propia sala, vacía en ese momento. Me sentí como una extraña, espiando un lugar que debería sentirse como hogar. ¿Lista?, preguntó Marta esa mañana mientras desayunábamos en la cafetería del hotel. Lista, respondí, pero mi voz tembló. Llegamos a mi casa a las 10 de la mañana, un miércoles normal. El césped necesitaba corte. Había 2 autos en la entrada, el de Marcos y uno que no reconocí. Un sedán negro y elegante. Abrí la puerta con mi propia llave. La cerradura funcionaba todavía. Eso me sorprendió. Esperaba que Sandra ya hubiera cambiado las cerraduras. El silencio me recibió. Luego escuché voces desde la cocina. Risas. El tintineo de copas. Caminé despacio por mi propio pasillo. Las fotos familiares que Sandra había quitado seguían ausentes. En su lugar había espejos modernos y arte abstracto que yo nunca compré. Mi casa se veía como un catálogo de revista. Fría, impersonal. La cocina estaba transformada. Mis cortinas florales habían sido reemplazadas por persianas grises. Mis imanes del refrigerador, coleccionados de cada viaje familiar, habían desaparecido. El refrigerador mismo estaba abierto, completamente vacío. Sandra estaba de espaldas, hablando por teléfono, una copa de vino en la mano. El sedán negro pertenecía a una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida, sentada en mi mesa de cocina, revisando papeles. Sí, mamá, decía Sandra alegremente. Todo salió perfecto. La vieja finalmente entendió que ya no era necesaria aquí. Marcos dice que probablemente se fue con su hermana a Arizona. Yo no tengo hermana en Arizona, ni en ningún otro lugar. La casa será oficialmente nuestra en 2 semanas, continuó Sandra. El agente dice que podemos listarla inmediatamente. Con este mercado, la venderemos en días. Cerré la puerta de entrada con fuerza. El sonido resonó por toda la casa. Sandra se congeló. Se dio vuelta lentamente. La copa de vino casi se le cae de la mano. Elena, susurró. Su cara pasó de shock a pánico a furia en segundos. Hola, Sandra, dije tranquilamente. Dejé mi bolso sobre la mesa del recibidor. Veo que has estado ocupada. La mujer elegante se puso de pie rápidamente, recogiendo sus papeles. Yo debería irme. ¿Y ustedes?, pregunté con una sonrisa educada. Margaret Sinclair, agente de bienes raíces, respondió incómoda. Sandra me contactó sobre la venta de esta propiedad. Qué interesante, dije, manteniendo mi voz calmada. Porque esta propiedad no está en venta. Margaret miró a Sandra con confusión. Sandra recuperó su compostura rápidamente. Elena, Margaret, necesito un momento con mi suegra. ¿Podrías esperarme afuera? Margaret prácticamente corrió hacia la puerta. La escuché arrancar su auto segundos después. Sandra dejó la copa de vino sobre el mostrador con manos temblorosas. Elena, qué sorpresa. Pensé que habías decidido quedarte fuera por más tiempo. ¿Lo pensaste? ¿O lo esperabas? No sé de qué hablas. Hablemos entonces. Me acerqué al refrigerador vacío y lo abrí completamente. ¿Por qué mi refrigerador está vacío, Sandra? Yo. Bueno, pensé que no volverías pronto. La comida se iba a echar a perder. ¿Y mis cortinas? ¿Mis imanes? ¿Las fotos de mi familia? Estaba actualizando la decoración. Para cuando decidieras volver, la casa se vería más moderna, más. ¿Vendible? Terminé por ella. Sandra se puso pálida. No sé qué insinúas. ¿No? Entonces, explícame por qué una agente de bienes raíces está sentada en mi cocina revisando papeles de venta de una casa que no está en venta. Eso fue un malentendido. Yo solo estaba explorando opciones para el futuro, para cuando tú decidieras. ¿Decidiera qué, Sandra? ¿Morir? ¿Desaparecer? ¿Irme a un asilo como las otras madres? El silencio fue absoluto.
Los ojos de Sandra se agrandaron. ¿Qué otras madres?, preguntó, pero su voz era débil. Mónica Crawford, Patricia Burke, Carmen Montoya. ¿Te suenan esos nombres? Sandra se apoyó contra el mostrador. El color desapareció completamente de su cara. No sé de qué hablas. Creo que sí sabes. Creo que sabes exactamente de qué hablo. En ese momento, Marcos entró por la puerta trasera. Traía bolsas del supermercado. Se congeló al verme. ¿Mamá? Hola, hijo. ¿Dónde has estado? Hemos estado preocupados. Sandra dijo que te habías ido a Arizona con la tía. No tengo ninguna tía en Arizona, Marcos. Él miró a Sandra. Dijiste que tu mamá te llamó, que ella te dijo que Elena estaba en Arizona. Sandra abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Marcos, dije suavemente, tu esposa ha estado mintiéndote sobre muchas cosas. Mamá, no empieces. Sandra solo ha estado tratando de ayudar, de organizar las cosas mientras tú procesabas el duelo de papá. ¿Ayudar vendiéndome mi propia casa? ¿Ayudar vaciando mi refrigerador y diciéndole a la gente que me fui? ¿Ayudar falsificando documentos para robarme mi propiedad? ¡Eso no es cierto! Sandra encontró su voz finalmente. Marcos, tu madre está confundida. El dolor, la edad, la está afectando mentalmente. Por eso pensé que sería mejor si ella estuviera en un lugar donde pudieran cuidarla adecuadamente. Ahí estaba, la táctica que había usado con las otras familias. Plantar la semilla de duda sobre la competencia mental de la madre. No estoy confundida, Sandra, dije firmemente, y tengo un abogado que puede probarlo. ¿Un abogado? Marcos se veía genuinamente sorprendido. Mamá, ¿por qué necesitas un abogado? Porque tu esposa ha cometido fraude, y no es la primera vez. Sandra se rió. Fue una risa aguda, desesperada. Esto es ridículo. Marcos, tu madre claramente está teniendo un episodio. Necesitamos llamar a un doctor. No necesito un doctor. Necesito que ambos salgan de mi casa. Tu casa. Sandra escupió las palabras. Marcos, dile lo que tu padre realmente pensaba sobre dejarte fuera de la herencia. Marcos se puso pálido. Sandra, no. Tu padre te dejó solo a ti en el testamento, ¿verdad, Marcos? Esta casa debería ser tuya. Elena te robó tu herencia. Miré a mi hijo. Lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. ¿Es eso lo que ella te dijo?, pregunté suavemente. Marcos asintió miserablemente. Tu padre me dejó la casa a mí porque confiaba en que yo la cuidaría. Y porque sabía que tú eventualmente la heredarías cuando yo muriera. No te robé nada, hijo. Tu padre nos amaba a ambos. Pero Sandra dijo muchas cosas, y te mintió sobre todas ellas. En ese momento el timbre sonó, un sonido largo, insistente. Miré mi teléfono. La aplicación de cámara mostraba la puerta de entrada. Héctor Ruiz estaba allí, y no estaba solo. 2 oficiales de policía lo acompañaban. Sandra vio mi expresión y corrió hacia la ventana. Al ver los uniformes, su cara se descompuso completamente. ¿Qué hiciste?, susurró. Lo que debía hacer desde el principio, respondí. Protegerme. Caminé hacia la puerta para abrir. Detrás de mí escuché a Sandra colapsar en una silla, sollozando. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de alguien que finalmente había sido atrapada. Abrí la puerta. Héctor entró primero, seguido por los 2 oficiales. Uno era una mujer de unos 35 años con expresión seria. El otro, un hombre mayor con canas en las sienes. «Señora Morales», dijo Héctor formalmente, «estos son la oficial Ramírez y el oficial Torres. Vienen por el asunto que discutimos». Sandra se puso de pie tambaleándose. «Esto es un error. Sea lo que sea que Elena les haya dicho, está confundida. Yo solo he estado cuidando de esta casa mientras ella estaba fuera». La oficial Ramírez sacó una libreta. ¿Es usted Sandra Morrison de Hernández? Sí, pero necesitamos hacerle algunas preguntas sobre varios documentos relacionados con esta propiedad. Marcos me miró desesperado. Mamá, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, dijo Héctor calmadamente, es que su esposa ha intentado cometer fraude inmobiliario.
Tenemos documentos falsificados, grabaciones de conversaciones y testimonios de sus actividades anteriores. ¿Actividades anteriores? Marcos se veía perdido. Héctor abrió su portafolio y sacó una carpeta. Su esposa ha estado casada 3 veces antes. En cada caso, la madre del esposo perdió su casa bajo circunstancias sospechosas. En 2 casos, esas mujeres están muertas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos se dejó caer en una silla. «Eso es mentira», Sandra gritó. «Son coincidencias. Yo amaba a esos hombres. No es mi culpa que sus madres fueran ancianas con problemas de salud. Mónica Crawford tenía 62 años cuando fue internada», dijo Héctor leyendo de sus notas. «Perfectamente saludable, según sus registros médicos. 6 meses después de su internamiento, fue diagnosticada con demencia severa. Los doctores dijeron que fue repentino, inusual. Usted vendió su casa inmediatamente. Ella necesitaba cuidado profesional. Patricia Burke murió cayendo por las escaleras, las mismas escaleras que había subido y bajado durante 30 años sin problemas. Usted era la única persona en casa cuando pasó. Fue un accidente. Carmen Montoya está viva, señora Morrison, y está dispuesta a testificar». Sandra se quedó callada. Su cara perdió todo color. «Carmen salió del asilo hace 6 meses», continuó Héctor. «Resulta que nunca tuvo demencia. Fue medicada excesivamente con sedantes que usted agregaba a su comida. Su hijo Rafael finalmente investigó. Encontró las medicinas escondidas en su casa. Carmen se recuperó completamente cuando dejaron de drogarla. Marcos hizo un sonido ahogado. Se veía como si fuera a vomitar. «Eso no tiene sentido», tartamudeó Sandra. «Carmen estaba enferma. Los doctores lo confirmaron». «Los doctores confirmaron síntomas consistentes con sobredosis de sedantes», corrigió Héctor. «Una vez que dejaron de administrarle las medicinas que usted le daba, Carmen se recuperó». La oficial Ramírez se acercó a Sandra. «Señora Morrison, tenemos una orden para revisar su vehículo y sus pertenencias personales. ¿Tiene algún medicamento recetado en su nombre o en nombre de otra persona?» El pánico cruzó la cara de Sandra. Miró hacia su bolso en el mostrador. «Necesito un abogado», dijo finalmente. «Ese es su derecho», respondió el oficial Torres. «Pero necesitamos que venga con nosotros para responder algunas preguntas». Marcos se levantó abruptamente. «Esperen, tiene que haber una explicación. Sandra, diles que esto es un malentendido». Sandra lo miró. Por primera vez desde que la conocí, vi algo genuino en sus ojos. Miedo. «Marcos, yo... necesito que me ayudes. Llama a un abogado. Sácame de esto». «¿Sacarte de qué?» La voz de Marcos se quebró. «¿Qué hiciste, Sandra? Yo solo quería asegurar nuestro futuro. Tu mamá tiene tanto y nosotros teníamos tan poco. No era justo». «¿No era justo?», repetí, mi voz temblando de ira contenida. «¿No era justo que yo viviera en la casa que mi esposo y yo compramos con nuestro trabajo? ¿No era justo que tuviera un techo sobre mi cabeza? Tú no necesitas tanto espacio. Eres una mujer sola. Nosotros somos jóvenes. Tenemos toda la vida por delante». «¿Y las otras madres?», pregunté. «¿Ellas tampoco necesitaban sus casas?». Sandra no respondió. Bajó la mirada. Héctor sacó más documentos. «Oficial Ramírez, también tenemos evidencia de que la señora Morrison contactó a un agente de bienes raíces intentando vender esta propiedad sin autorización legal. Tenemos correos electrónicos, mensajes de texto y una grabación de una conversación donde ella afirma tener poder legal sobre esta casa». «No tengo poder legal sobre nada», admitió Sandra de repente. Su voz era plana, derrotada. «Los documentos que Elena firmó no son válidos. Lo sé. Pero pensé que si actuaba rápido, si vendía la casa antes de que alguien hiciera preguntas, para cuando se dieran cuenta ya sería tarde». Marcos se cubrió la cara con las manos. «Dios mío». La oficial Ramírez sacó esposas. Sandra Morrison de Hernández está bajo arresto por intento de fraude inmobiliario y falsificación de documentos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras le leían sus derechos, Sandra me miró directamente.
Esto no termina aquí, Elena. Marcos es mi esposo. Esta casa eventualmente será suya, y eso significa que será mía. No, dije firmemente. Marcos es mi hijo, pero esta casa es mía. Y después de lo que has hecho, me aseguraré de que nunca, nunca veas un centavo de ella. ¡Marcos! Sandra gritó mientras la oficial Ramírez la conducía hacia la puerta. Marcos, no dejes que hagan esto. Soy tu esposa. Tienes que defenderme. Marcos no se movió. Seguía sentado, mirando sus manos, lágrimas corriendo silenciosamente por su cara. Cuando sacaron a Sandra de la casa, el oficial Torres se quedó atrás. Señora Morales, necesitaremos que venga a la estación a hacer una declaración formal. Por supuesto. ¿Y señor Hernández? El oficial miró a Marcos. Usted también necesitará responder algunas preguntas. Necesitamos establecer qué sabía y cuándo lo supo. Marcos levantó la cabeza. No sabía nada. Yo pensé que Sandra solo quería ayudar a mi mamá. Pensé que estábamos siendo buenos hijos al sugerir que ella se mudara a un lugar más pequeño. Yo no sabía que Sandra planeaba robarle. Eso lo determinaremos, dijo el oficial antes de salir. La casa quedó en silencio. Solo Héctor, Marcos y yo. Marcos finalmente habló, su voz apenas un susurro. Mamá, lo siento tanto. Lo sé, hijo. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude ser tan ciego? Me senté junto a él. Sandra es muy buena en lo que hace. Ha engañado a hombres antes. No eres el primero. Pero debí protegerte, debí escucharte. En cambio, tomé su lado cada vez. Sí, dije honestamente. Lo hiciste. Marcos lloró entonces, no como un hombre de 38 años, sino como el niño que solía correr a mis brazos cuando se lastimaba. ¿Puedes perdonarme?, preguntó. Miré a mi hijo. Vi al bebé que sostuve por primera vez, al niño que aprendió a andar en bicicleta en este mismo jardín, al joven que se graduó de la universidad y al hombre que había elegido a la mujer equivocada y casi destruye a su propia madre. No sé, dije honestamente, pero quiero intentarlo. Héctor cerró su portafolio. Señora Morales, hay algo más que necesita saber. Encontramos medicamentos en el auto de Sandra, sedantes, los mismos que usó con Carmen Montoya. Mi sangre se congeló. Ella iba a... No lo sabemos, pero estaban ahí, en su guantera, junto con su licencia de conducir y un mapa hacia varios asilos en el área. Marcos gimió. Ella iba a drogar a mi mamá. Es posible, dijo Héctor suavemente. Por eso es importante que Sandra enfrente cargos completos, no solo para proteger a la señora Morales, sino para proteger a otras mujeres. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, usted recupera su vida. 6 meses después, mi cocina olía a café recién hecho y pan tostado. La luz de la mañana entraba por las ventanas nuevas que yo misma elegí. Cortinas color crema, no las grises de Sandra. Mis imanes del refrigerador estaban de vuelta, junto con nuevos de lugares que había visitado recientemente. El refrigerador ya no estaba vacío, estaba lleno de comida que yo compré, que yo elegí, que yo disfrutaría. Marcos tocó a la puerta a las 8 en punto. Puntual, como había sido cada sábado durante los últimos 4 meses. Ya no tenía llave. Eso había sido difícil para ambos, pero necesario. «Buenos días, mamá», dijo cuando abrí. «Buenos días, hijo». Entramos a la cocina. Él ya no se sentaba automáticamente. Esperaba que yo lo invitara. Pequeños cambios, importantes. ¿Café?, pregunté. «Por favor». Le serví en una taza nueva. Había donado todas las tazas que Sandra había tocado. Suena tonto, pero necesitaba empezar fresco. «¿Cómo estuvo tu semana?», pregunté. «Difícil. El divorcio se finalizó el martes». «Lo sé», Héctor me informó. Marcos asintió. 3 años de matrimonio, terminados. Sandra había aceptado el divorcio sin pelear. Estaba demasiado ocupada peleando cargos criminales más serios. «¿Cómo te sientes?», pregunté. Aliviado, triste, avergonzado, todo al mismo tiempo. Sandra había sido sentenciada a 3 años de prisión.
No mucho tiempo considerando lo que había hecho, pero Héctor explicó que sin evidencia física de que había dañado directamente a las otras mujeres, los cargos se limitaron a fraude, falsificación e intento de robo. Carmen Montoya había testificado. Mónica Crawford había muerto, pero su hijo Daniel también testificó. Patricia Burke no podía testificar, obviamente. Su caso permanecía oficialmente como accidente. Pero Sandra no volvería a casarse con otro hombre vulnerable por un tiempo. ¿Has hablado con ella?, pregunté. No. Su abogado dice que quiere verme, pero yo. No puedo, mamá. No todavía. Está bien. Marcos tomó un sorbo de café. Empecé terapia, como me sugeriste. ¿Y cómo va? Es duro. El terapeuta dice que tengo problemas de codependencia, que busco validación en las parejas equivocadas, que ignoro señales de alerta porque quiero creer que la gente es mejor de lo que es. Suena como un buen terapeuta. Dais que probablemente voy a necesitar al menos un año antes de considerar otra relación. Tal vez más. Bien. Marcos me miró. ¿Todavía estás enojada conmigo? Consideré la pregunta honestamente. A veces, pero menos que antes. Entiendo. Y creo que realmente lo hacía. No estábamos arreglados, pero estábamos sanando. Lentamente. Como debe ser. Marta llegó a las 9, como habíamos planeado. Traía bollos frescos y su risa contagiosa. Marcos se quedó para el desayuno. Ya no era incómodo. Ya no sentía que tenía que elegir entre su madre y su esposa. Ya no había esposa. Elena, dijo Marta mientras comíamos, ¿ya decidiste sobre el viaje? ¿Viaje?, preguntó Marcos. Tu madre y yo nos vamos a Italia en 2 meses, 2 semanas completas. Vi la expresión de Marcos, sorpresa, tal vez un poco de dolor de que no se lo había contado yo misma. Es algo que siempre quise hacer, expliqué. Tu padre siempre decía que iríamos algún día. Nunca fuimos. Ahora voy a ir. Eso es maravilloso, mamá. Héctor está arreglando los papeles del testamento antes de que me vaya, continué. Esto también era nuevo, transparencia. Quiero que sepas lo que dice. Mamá, no necesitas. Necesito. Escucha, la casa sigue siendo mía mientras yo viva. Cuando muera, será tuya. Pero con condiciones. ¿Qué condiciones? No puedes venderla durante 5 años. No puedes hipotecarla. Y si alguna vez te casas de nuevo, tu esposa no puede reclamar ningún derecho sobre ella hasta que pasen 10 años de matrimonio estable. Marcos procesó esto. Eso es, muy específico. Es realista. Te quiero, hijo. Pero no confío en tu juicio con las mujeres todavía. Tal vez en 10 años, después de mucha terapia, lo haré. Esperaba que se molestara. En cambio, se rió. Una risa triste, pero genuina. Es justo. Después del desayuno, Marcos se fue. Marta y yo lavamos los platos juntas. ¿Crees que él estará bien?, preguntó Marta. Eventualmente. Es más fuerte de lo que piensa. ¿Y tú? Miré alrededor de mi cocina, mis cortinas, mis plantas, mis reglas. Yo ya estoy bien. Esa tarde, saqué las cajas que Sandra había empacado con las cosas de Roberto. Las había recuperado del almacén donde ella las había escondido. Pasé horas abriendo cada una, recordando. Sus libros, sus relojes, su silla favorita, que ahora estaba de vuelta en mi sala. Lloré, pero no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de liberación, de poder finalmente hacer mi duelo sin que Sandra manipulara cada momento. Al anochecer, salí al jardín. Había plantado rosas nuevas. Rojas, las favoritas de Roberto, las que Sandra había arrancado diciendo que no iban con el diseño. Mi teléfono sonó. Un mensaje de Héctor. Carmen Montoya quiere conocerte. Dice que las sobrevivientes de Sandra deberían hablar. ¿Interesada? Respondí, sí. Porque eso era lo que éramos. Sobrevivientes, no víctimas. Sobrevivientes. 2 semanas después, conocí a Carmen en una cafetería del centro. Era una mujer de 70 años, con ojos brillantes y una sonrisa cálida. No se veía como alguien que había sido drogada y encerrada. Elena, dijo, tomando mi mano, Héctor me contó tu historia.
Eres muy valiente. Tú también. ¿Sabes qué es lo más difícil?, preguntó. No es lo que Sandra hizo. Es que mi propio hijo no me creyó al principio. Cuando le dije que ella me estaba drogando, pensó que estaba paranoica. Marcos tampoco me creyó. Pero al final lo hizo. Eso es lo que importa. Pasamos 3 horas hablando, comparando experiencias, sanando juntas. Carmen se había mudado a un apartamento pequeño. Su hijo Rafael se había divorciado de Sandra inmediatamente después de descubrir la verdad. Ahora visitaba a Carmen semanalmente, tratando de reparar el daño. ¿Lo has perdonado?, pregunté. Lo estoy intentando. El perdón no es un interruptor, es un proceso. Esas palabras resonaron en mí durante días. Un mes antes de mi viaje a Italia, Marcos llegó con una caja. Encontré esto en el ático, dijo. Cartas que papá te escribió cuando estaban de novios. Abrí la caja con manos temblorosas. 50 cartas, amarillentas por el tiempo, con la letra de Roberto. Sandra las escondió, dijo Marcos en voz baja. Las encontré cuando finalmente limpié nuestro antiguo apartamento. Esa noche leí cada carta. Roberto escribiendo sobre nuestro futuro, sobre la casa que compraríamos, sobre envejecer juntos. Te prometo, Elena, que siempre te cuidaré, que nuestra casa siempre será nuestro refugio, que nunca dejaré que nadie te quite lo que construyamos juntos. Había cumplido su promesa. Había dejado todo a mi nombre. Había protegido mi futuro incluso después de su muerte. Y yo había honrado su memoria al luchar por lo que era mío. Ahora, sentada en mi sala, con mis cosas alrededor, con mi vida recuperada, finalmente sentí paz. El refrigerador estaba lleno, la casa era mía y yo era libre. No necesitaba venganza. La justicia había sido suficiente. No necesitaba que Marcos me suplicara perdón. Su esfuerzo consistente era suficiente. No necesitaba que Sandra pagara más. 3 años en prisión y un expediente criminal permanente eran suficientes. Lo que necesitaba era exactamente lo que tenía: mi hogar, mi dignidad y mi futuro en mis propias manos. Sandra había intentado vaciar mi refrigerador, mi casa, mi vida, pero lo único que quedó vacío fue su plan. Y eso, después de todo, era suficiente. Fin.